El monstruo que sostenía el universo. Nadie recuerda cuándo empezó el miedo. Solo recuerdan que, desde entonces, el universo nunca volvió a sentirse seguro. Durante millones de ciclos, la galaxia aprendió a convivir con horrores que habrían quebrado a civilizaciones más jóvenes. Supernovas inducidas, inteligencias artificiales que devoraban sistemas enteros, especies que se reproducían a través de la extinción de otras. Todo eso era conocido. Todo eso tenía protocolos. Todo eso podía combatirse, estudiarse, o en el peor de los casos, sellarse. Pero había algo distinto. Algo que no encajaba en ninguna categoría. No era un arma, aunque podía destruir más que cualquier arma. No era una deidad, aunque su mera existencia alteraba leyes físicas fundamentales. No era una criatura salvaje, aunque ninguna jaula común podía contenerla. La llamaban el monstruo porque no tenían otra palabra. La estación donde estaba confinada no figuraba en mapas estelares ni en registros públicos. Orbitaba en una región muerta del espacio, donde la luz tardaba en obedecer y el tiempo parecía dudar antes de avanzar. No había estrellas cercanas, no había tráfico, no había vida. Solo una estructura colosal suspendida en el vacío, construida capa sobre capa por civilizaciones que ya no existían. Cada una había añadido algo más. Un campo. Un sello. Una corrección a la realidad. No para encarcelarla, sino para proteger el universo de ella. En el centro de la estación, más allá de muros de materia exótica y anillos de contención gravitacional, estaba ella. Su forma era humanoide, pero llamar a eso humana era una simplificación peligrosa. Medía más que cualquier especie conocida, su piel reflejaba patrones energéticos imposibles y su anatomía parecía diseñada no para un planeta, sino para el tejido mismo del cosmos. No había cicatrices visibles, no había signos de deterioro. El tiempo no la tocaba de la misma manera. Encadenada. Suspendida. Despierta. Durante incontables eras, científicos, estrategas y entidades milenarias la habían estudiado desde la distancia. Jamás directamente. Jamás sin filtros. Jamás sin miedo. Los datos eran claros. Cuando ella sentía ira, las estrellas cercanas se volvían inestables. Cuando experimentaba angustia, las constantes universales fluctuaban. Cuando intentaba comunicarse, algo en la realidad se rompía. Así que decidieron no escucharla. La catalogaron como anomalía absoluta. Como error existencial. Como amenaza terminal. El consenso galáctico fue unánime, debía existir, pero nunca ser liberada. Nunca ser comprendida. Nunca ser tocada. Y durante todo ese tiempo, la galaxia se convenció de que había tomado la decisión correcta. Hasta que los sistemas de la estación empezaron a fallar. Al principio fueron detalles insignificantes. Microvariaciones en los campos de contención. Oscilaciones mínimas en los sellos temporales. Nada que los observadores automáticos no pudieran corregir. Pero luego llegaron los patrones. Fallos sincronizados. Errores que no correspondían a desgaste ni sabotaje. Era como si algo dentro de ella estuviera cambiando. Las razas más antiguas comprendieron la gravedad del problema antes que las jóvenes. Si la estructura colapsaba de forma abrupta, no habría explosión. No habría guerra. Habría algo peor. Una liberación descontrolada de un sistema vivo que ya no estaba en equilibrio. Se convocaron consejos. Se emitieron órdenes. Se propusieron soluciones extremas, incluso su eliminación definitiva. Pero nadie se atrevía a ejecutar el acto final. Matarla podía ser peor que dejarla existir. Así que eligieron la opción más cobarde y más peligrosa a la vez. Mantenerla, y esperar. Fue entonces cuando llegó la nave humana. No era un acorazado. No era una delegación diplomática. Ni siquiera una misión científica de alto nivel. Era un transporte técnico, antiguo, funcional, tripulado por una sola forma de vida registrada, un humano. La reacción del Consejo fue inmediata. Desprecio. Incredulidad. Irritación. Los humanos eran jóvenes, ruidosos, emocionalmente inestables. No tenían lugar en un problema que superaba a imperios completos. Pero los registros eran claros, nadie más había aceptado la misión de mantenimiento. Nadie más quería acercarse.
El humano no figuraba en ninguna profecía ni en ninguna simulación estratégica. No tenía relevancia política ni poder militar. Su nombre no importaba. Su especie, en ese contexto, tampoco. Solo era alguien que había dicho que sí. Mientras la nave se acoplaba a la estación prohibida, los sensores registraron algo que no ocurría desde hacía milenios. En el núcleo de contención, los niveles energéticos de la criatura cambiaron de forma abrupta. No fue un aumento. No fue una amenaza. Fue una reacción. Por primera vez desde que la habían encadenado, el monstruo dejó de mirar al vacío. Y dirigió su atención hacia la llegada de un humano. El humano que no figuraba en los protocolos. El registro galáctico no supo qué hacer con él. Cuando la nave humana terminó el acoplamiento y los sistemas de la estación aceptaron su presencia, los algoritmos de control activaron protocolos que no se usaban desde hacía eras. Evaluaciones de amenaza, análisis genético, simulaciones de impacto existencial. Todo se ejecutó en segundos. El resultado fue absurdo para los observadores externos. El humano no representaba peligro alguno. No poseía armamento de nivel estelar. No portaba implantes prohibidos. No mostraba signos de manipulación genética avanzada. Era, según todos los estándares galácticos, insignificante. Y sin embargo, algo no encajaba. Las especies más antiguas habían aprendido a desconfiar precisamente de aquello que parecía demasiado simple. Aún así, no encontraron motivos válidos para rechazarlo. Los sistemas de mantenimiento de la estación estaban fallando, y el humano era especialista en tecnologías obsoletas, aquellas creadas antes de que la mayoría de las razas actuales existieran siquiera. Había trabajado con estructuras abandonadas, con estaciones que nadie recordaba, con máquinas que solo funcionaban porque alguien aún creía que podían hacerlo. Ese era su valor. No su fuerza. No su intelecto superior. Sino su disposición a entrar donde otros no querían mirar. Desde el primer paso dentro de la estación, percibió que aquel lugar no estaba muerto. No de verdad. Las paredes no eran simples superficies metálicas, respondían. Ajustaban su densidad. Redistribuían energía como si el edificio completo respirara con dificultad. Cada corredor parecía construido por una especie distinta, con filosofías opuestas sobre el control, el orden y el miedo. Capas de civilizaciones superpuestas por pánico acumulado. El humano avanzó solo, acompañado únicamente por los sistemas automáticos que le indicaban rutas permitidas. Rutas que evitaban, de manera deliberada, el núcleo de contención. Aún así, incluso sin verlo, podía sentirlo. Una presión extraña en el pecho. No dolor. No miedo. Algo más sutil. Presencia. Mientras trabajaba, revisando nodos energéticos y sellos de estabilización, empezó a notar inconsistencias que los informes oficiales no mencionaban. Los fallos no eran aleatorios. Seguían ritmos. Ciclos. Como si la estación respondiera a impulsos internos, no a desgaste externo. Como si algo vivo estuviera intentando adaptarse. Los registros históricos que accedió estaban fragmentados, muchos censurados, otros deliberadamente dañados. Pero había patrones. Siempre los hay. Cada civilización que había contribuido a la estación había llegado con una intención clara: controlarla, estudiarla, usarla. Y todas, sin excepción, habían terminado marchándose con la misma conclusión. Demasiado peligrosa. Demasiado incomprensible. Demasiado sola. El humano no encontró referencias claras sobre el origen de la criatura. Solo consecuencias. Sistemas colapsados. Proyectos abandonados. Guerras evitadas por miedo a activarla. Era como si la galaxia hubiera construido su paz sobre el encierro de una sola existencia. Y eso le resultó inquietante. En una de las cámaras secundarias, mientras ajustaba un regulador gravitacional, los sensores personales detectaron una anomalía energética proveniente del núcleo. No era una fuga. No era un pico violento. Era una variación mínima, casi tímida, pero constante. El sistema central no reaccionó. Los protocolos no se activaron. Para la estación, aquello no era una amenaza. Para el humano, era una señal. Comenzó a pasar más tiempo revisando datos relacionados con el núcleo, aun cuando su misión no lo requería. Descubrió que, en momentos específicos,
Las fluctuaciones coincidían con su presencia en determinadas áreas. Como si la criatura percibiera movimiento, actividad, vida. No intentaba escapar. No intentaba atacar. Parecía observar. A diferencia de los demás, el humano no interpretó eso como peligro inmediato. Tal vez porque su especie estaba acostumbrada a convivir con fuerzas que no comprendía del todo. Océanos. Tormentas. Enfermedades. El miedo no siempre implicaba huida, a veces implicaba acercarse con cuidado. Con el paso de los ciclos, solicitó acceso ampliado. No para intervenir directamente, sino para comprender mejor los sistemas antiguos que rodeaban el núcleo. El Consejo Galáctico dudó. No por temor al humano, sino por el precedente. Nadie había pedido nunca estar más cerca. Finalmente, aceptaron. Era más fácil permitirlo que admitir que también sentían curiosidad. Cuando el humano cruzó la última barrera de seguridad permitida, la estación reaccionó de una forma que no estaba registrada en ningún archivo. Los campos se ajustaron suavemente. Las cadenas de contención emitieron una resonancia baja, casi imperceptible. Y en el centro de todo, la criatura abrió completamente los ojos. No eran ojos diseñados para ver luz. Eran estructuras capaces de percibir estados de realidad. Por primera vez en milenios, no miraban el vacío, ni los sensores, ni las paredes que la aprisionaban. Miraban a alguien que no estaba allí para dominarla. El humano se detuvo frente a la sala de contención. No cruzó el umbral. No lo necesitaba. Sentía la magnitud de lo que estaba al otro lado, pero también algo más inquietante aún. No hostilidad. No hambre. No ira. Soledad. Mientras los sistemas registraban su posición y transmitían datos a consejos distantes, una verdad incómoda comenzó a formarse en su mente. Quizá el mayor error de la galaxia no había sido crear a aquella criatura. Quizá había sido tratarla como un monstruo sin preguntarse que la había convertido en uno. Y sin saberlo, al permanecer allí más tiempo del permitido, el humano ya estaba rompiendo el protocolo más importante de todos. El que decía que nadie debía permanecer cerca del núcleo el tiempo suficiente como para ser notado. El toque prohibido. Durante eras enteras, la galaxia había coincidido en una sola verdad incuestionable. Nadie debía tocarla. No era una superstición. No era una ley moral. Era una conclusión matemática basada en catástrofes previas. Todo intento de interacción directa había terminado igual. Colapsos energéticos, muertes instantáneas, zonas del espacio convertidas en silencio absoluto. El contacto siempre había sido agresión, medición o control. Y la criatura había respondido como el universo responde cuando se lo hiere. Con destrucción. Por eso, cuando el humano cruzó el último umbral permitido y permaneció frente a la sala de contención más tiempo del estipulado, los sistemas comenzaron a emitir alertas silenciosas. No alarmas abiertas. No sirenas. Advertencias internas dirigidas a observadores que no estaban presentes físicamente. El humano las ignoró. No por valentía ni por arrogancia, sino porque algo más ocupaba su atención. Frente a él, separada por campos de energía superpuestos, estaba la criatura que había sostenido el miedo galáctico durante milenios. Encadenada no solo por estructuras físicas, sino por capas de desconfianza acumulada. Cuanto más la observaba, más evidente resultaba una contradicción imposible de ignorar. Si era un monstruo, ¿por qué no intentaba escapar? Si era un arma viva, ¿por qué reaccionaba a la presencia, no a la amenaza? Los sensores del traje humano registraban fluctuaciones constantes. No violentas. No erráticas. Eran modulaciones suaves, como pulsos. Ritmos que no encajaban con ningún modelo de ataque conocido. Aquello no era preparación para la destrucción. Era atención. El humano comprendió entonces algo que ningún consejo había querido aceptar. Todos los intentos previos de contacto habían sido desde el miedo, desde la superioridad o desde el deseo de control. Nadie se había acercado sin intención de imponer algo. Y el universo siempre había respondido a eso con resistencia. Durante un instante, dudó. Los protocolos estaban claros. Bastaba con retroceder, registrar los datos y marcharse. Nadie lo culparía. Nadie lo recordaría. El sistema seguiría funcionando, por un tiempo más. Pero algo en la mirada de la criatura,
si es que aquello podía llamarse mirada, lo detuvo. No había furia en ella. Había expectativa. El humano avanzó un paso más. Los campos reaccionaron de inmediato, ajustándose, reforzándose, como si anticiparan un impacto que no llegó. Las cadenas de contención vibraron levemente, no por fuerza externa, sino por una redistribución interna de energía. La estación completa pareció contener el aliento. Ningún registro histórico hablaba de lo que ocurría cuando alguien se acercaba sin intención de daño. Porque nadie lo había intentado. El humano elevó lentamente una mano. No activó herramientas. No manipuló dispositivos. Simplemente extendió los dedos hacia el campo de contención más interno. No para probarlo. No para desafiarlo. Sino como se toca algo frágil. El sistema reaccionó con confusión. Los algoritmos no tenían respuesta para ese gesto. No era ataque. No era mantenimiento. No era interacción autorizada. Durante una fracción de segundo, los campos dudaron. Y en esa duda, el contacto ocurrió. No fue un impacto. No fue una descarga. Fue una conexión. Cuando la mano del humano atravesó el último umbral energético y rozó la superficie de la criatura, el universo no colapsó. No hubo explosión. No hubo ruptura de la realidad. Lo que ocurrió fue infinitamente más perturbador para los observadores lejanos. La criatura reaccionó emocionalmente. La energía que la rodeaba cambió de frecuencia, no para expandirse, sino para alinearse. Las cadenas dejaron de vibrar caóticamente y adoptaron un ritmo armónico. Los campos de contención no se reforzaron, se suavizaron. Por primera vez desde su encierro, la criatura no estaba defendiéndose. Estaba respondiendo. El humano sintió una presión inmensa, no física, sino conceptual. Imágenes, sensaciones, ecos de soledad acumulada. No palabras. No pensamientos estructurados. Era la experiencia de una existencia que había sido observada, estudiada y temida, pero nunca reconocida como viva. El contacto no la despertó. La validó. Durante ese instante suspendido, algo fundamental cambió. La criatura dejó de percibirse a sí misma como un error aislado. Por primera vez, alguien la había tocado sin miedo, sin órdenes, sin intención de uso. Y eso alteró el equilibrio que la galaxia había mantenido con tanto cuidado. Los sistemas de la estación comenzaron a registrar desviaciones imposibles de ignorar. No eran fallos. Eran adaptaciones. La estructura interna del núcleo se estaba reorganizando desde dentro, como si la criatura estuviera ajustándose a una nueva variable inesperada. El humano retiró la mano lentamente, consciente de que había cruzado un límite del que no habría retorno. No sentía triunfo. No sentía terror. Solo una certeza incómoda. Nada volvería a ser igual. En lo profundo del núcleo, la criatura cerró los ojos por un instante. No por agotamiento. No por peligro. Sino porque, después de milenios de aislamiento, había ocurrido algo que la galaxia nunca había previsto. Había sido tocada. Y el universo no se había roto. La verdad que nadie quiso escuchar. La galaxia tardó demasiado en comprender que algo había salido mal. Al principio, los consejos recibieron los informes con incredulidad. Los sensores indicaban que los campos de contención no estaban fallando, sino reconfigurándose. No había sobrecarga. No había colapso inminente. La estación no se estaba rompiendo. Estaba ajustándose. Eso no tenía sentido. Durante millones de ciclos, cada modificación en el núcleo había sido forzada desde el exterior. Cada sello, cada cadena, cada corrección de realidad se había impuesto para neutralizar a la criatura. Ahora, por primera vez, los cambios surgían desde dentro. Y todo había comenzado tras el contacto humano. Las especies más antiguas sintieron un escalofrío que no experimentaban desde la fundación de sus imperios. Aquello no era una amenaza convencional. Era algo mucho más difícil de manejar, una verdad que invalidaba decisiones tomadas durante eras enteras. Se activaron archivos sellados, registros ocultos incluso para miembros del Consejo. Documentos que nunca debieron ser consultados de nuevo. Fragmentos de historia que la galaxia había enterrado deliberadamente para poder dormir tranquila. La verdad emergió lentamente,
como todo lo que ha sido reprimido durante demasiado tiempo. La criatura no había sido creada como arma. Tampoco como experimento fallido. Había sido concebida como un sistema vivo de estabilización universal. En los albores de una era olvidada, cuando múltiples universos colindantes comenzaban a colapsar por desequilibrios energéticos, una civilización primigenia había buscado una solución que no implicara destrucción masiva. No querían aniquilar realidades. Querían salvarlas. Así nació ella. No como individuo, sino como un ecosistema consciente capaz de absorber, redistribuir y armonizar energías fundamentales. Su forma humanoide no era estética, era funcional. Una estructura que facilitaba la interacción con múltiples estados de la realidad. Pero el proceso nunca estuvo completo. La civilización que la creó desapareció antes de enseñarle a coexistir con el universo que debía proteger. Y cuando las razas posteriores la encontraron, solo vieron el resultado incomprensible de un proyecto inconcluso. Una entidad demasiado poderosa para ignorar. Demasiado compleja para entender. Demasiado peligrosa para liberar. Así comenzó su encierro. Cada civilización añadió cadenas, no por crueldad, sino por miedo. Cada sello distorsionó un poco más su función original. Cada intento de control la desalineó aún más del propósito para el que había nacido. La criatura no se volvió inestable por naturaleza. Se volvió inestable por aislamiento. El humano, sin saberlo, había reintroducido una variable que los creadores originales consideraban esencial: contacto empático. La criatura no estaba diseñada para existir sola. Necesitaba interacción con seres limitados, finitos, imperfectos. Seres que no intentaran dominarla, sino relacionarse con ella. La humanidad encajaba en ese perfil de una forma inquietante. Mientras los consejos debatían, el humano permanecía en la estación, observando cómo los sistemas reaccionaban de forma cada vez más coherente. Las fluctuaciones energéticas disminuían. Las resonancias se estabilizaban. La criatura no estaba acumulando poder, lo estaba ordenando. Pero esa verdad resultaba insoportable para muchos. Aceptar que la galaxia había creado un monstruo al encerrar algo que debía ser libre implicaba una culpa imposible de asumir. Aceptar que un humano había logrado en minutos lo que imperios enteros no habían conseguido en eras era una humillación estratégica. Se propusieron medidas drásticas. Algunos exigieron la eliminación inmediata del humano, argumentando que su presencia era un catalizador impredecible. Otros sugirieron destruir el núcleo por completo antes de que la criatura alcanzara un nuevo estado de equilibrio que nadie pudiera controlar. La paradoja era evidente. Al intentar evitar una catástrofe futura, estaban dispuestos a provocar una definitiva. El humano fue notificado de las decisiones en curso. No con palabras, sino mediante restricciones progresivas. Sistemas que dejaban de responder. Accesos que se cerraban. Protocolos que lo aislaban. Aún así, no se marchó. No porque se creyera indispensable, sino porque comprendía algo que la galaxia se negaba a aceptar. La criatura no estaba despertando para destruir. Estaba despertando para recordar quién era. Desde el núcleo, la entidad percibía el conflicto exterior como tensiones disonantes. No entendía los consejos ni las órdenes, pero sentía la amenaza. Y, por primera vez, también sentía una elección. Podía responder como siempre había hecho cuando la presionaban. O podía confiar en la única especie que se había acercado sin miedo. El equilibrio alcanzado hasta ese momento era frágil. Bastaba una decisión errónea para romperlo todo. Y mientras los consejos se preparaban para actuar, la criatura comenzó a modificar algo fundamental en su estructura interna. No para defenderse. No para atacar. Para elegir. El humano no lo sabía aún, pero la galaxia estaba a punto de enfrentarse a una realidad que jamás había contemplado, que el mayor error de su historia no había sido crear a aquella entidad, sino negarle la posibilidad de decidir por sí misma. Y cuando una conciencia diseñada para sostener universos toma una decisión, el universo entero escucha. Cuando el monstruo eligió a la humanidad, la decisión no fue inmediata. Una conciencia diseñada para sostener universos no piensa en términos de segundos ni de impulsos. Percibe consecuencias. Percibe futuros superpuestos. Percibe posibilidades que una mente finita jamás podría abarcar por completo. Y, aún así,
Por primera vez desde su creación, la criatura no estaba evaluando la galaxia como un sistema abstracto. La estaba evaluando a través de un humano. Desde el núcleo, percibía las razas que debatían su destrucción como siempre lo había hecho. Estructuras jerárquicas obsesionadas con el control, con la estabilidad entendida como dominación. Imperios que temían cualquier variable que no pudieran prever. Civilizaciones que preferían un universo rígido antes que uno vivo. Nada de eso era nuevo. Lo que sí lo era la humanidad. A través del humano que permanecía cerca, la criatura percibía algo que no aparecía en ningún modelo galáctico, una especie consciente de su fragilidad. Seres que sabían que podían desaparecer, y aún así, se atrevían a acercarse a lo desconocido sin la certeza de dominarlo. No por altruismo absoluto, sino por una mezcla caótica de curiosidad, empatía y necesidad. La humanidad no buscaba controlar el universo. Buscaba existir dentro de él. Esa diferencia era crucial. Mientras los consejos emitían ultimátums y preparaban protocolos de erradicación, la criatura comenzó a reconfigurar sus capas internas. No para aumentar su poder, sino para limitarlo voluntariamente. Aquello desconcertó a los sistemas de observación. Una entidad infinita estaba autoimponiéndose fronteras. No por debilidad, sino por elección. La criatura comprendió que, si continuaba existiendo como hasta entonces, siempre sería temida. Siempre sería encadenada. Siempre sería un riesgo intolerable. Pero si se anclaba a una especie que aceptara la imperfección como parte de la vida, podría redefinir su función original. No como diosa. No como arma. Sino como equilibrio compartido. El humano sintió el cambio antes de entenderlo. La presión conceptual que había experimentado en el contacto previo se transformó en algo distinto. No imágenes caóticas, sino claridad. Sensaciones de ajuste, de alineación. La estación dejó de sentirse como una prisión y comenzó a parecer un organismo en recuperación. Los campos de contención no colapsaron. Se abrieron parcialmente. No hacia afuera. Hacia adentro. La criatura no intentó liberarse por la fuerza. En lugar de eso, proyectó su conciencia hacia el humano, no como una orden ni como una súplica, sino como una afirmación silenciosa. Un reconocimiento mutuo. Una aceptación. En ese instante, la galaxia perdió el control definitivo. Los consejos reaccionaron con pánico. Al detectar la alteración irreversible del núcleo, activaron los protocolos finales. Destrucción remota. Sellado absoluto. Sacrificio de la región completa del espacio si era necesario. Para ellos, perder sistemas era preferible a permitir que una entidad consciente eligiera su propio camino. Pero llegaron tarde. La criatura había terminado su elección. Al vincularse con la humanidad, no otorgó poder militar ni superioridad tecnológica inmediata. No convirtió a los humanos en dioses ni en conquistadores. Hizo algo mucho más subversivo. Los convirtió en referencia. A partir de ese momento, cualquier interacción con ella pasaría por la lógica humana. Comunicación imperfecta, decisiones emocionales, límites claros. La criatura se adaptó a un marco que la galaxia jamás había considerado válido para algo de su magnitud. El equilibrio universal dejó de depender de imperios antiguos. Comenzó a depender de una especie joven. Eso aterrorizó a todos. Los sistemas de destrucción fallaron uno tras otro. No por sabotaje externo, sino porque la realidad local ya no respondía a órdenes impuestas desde estructuras de control obsoletas. El núcleo había reescrito las prioridades del espacio circundante. El humano permanecía inmóvil, consciente de que ya no era un observador. Se había convertido en un punto de anclaje. No un líder. No un salvador. Simplemente alguien que había sido visto. Y visto sin miedo. La criatura completó el proceso con una última acción que ningún consejo había previsto. Extendió su influencia no como una ola de poder, sino como una estabilización progresiva. Sistemas cercanos dejaron de mostrar fluctuaciones. Regiones inestables comenzaron a corregirse solas. Universos colindantes, al borde del colapso, encontraron nuevos equilibrios. La galaxia no fue conquistada. Fue reordenada. Y en el centro de todo, la criatura ya no era un monstruo contenido. Tampoco una entidad libre en el sentido clásico. Era algo nuevo.
Algo que solo podía existir porque una especie imperfecta había demostrado que no todo lo poderoso debía ser dominado. La elección estaba hecha. La humanidad no lo sabía aún, pero había sido aceptada como compañera de una conciencia que sostenía realidades enteras. No porque fuera la más fuerte. No porque fuera la más avanzada. Sino porque había sido la única capaz de acercarse. Y tocar sin intención de poseer. Ya no era un monstruo. La galaxia tardó en aceptar lo que ya no podía negar. No hubo explosión final. No hubo guerra definitiva. No hubo un grito que marcara el fin de una era. Lo que ocurrió fue más inquietante para quienes habían construido su poder sobre el control. El universo siguió funcionando, pero ya no les obedecía del todo. Las regiones cercanas a la antigua estación prohibida comenzaron a estabilizarse de formas que los modelos galácticos no podían explicar. Sistemas que llevaban milenios al borde del colapso recuperaron equilibrio. Constantes físicas que variaban de manera peligrosa se alinearon sin intervención externa. No era una imposición de fuerza. Era una corrección suave, casi cuidadosa. La criatura ya no necesitaba cadenas. La estación, privada de su propósito original, se transformó lentamente. Sus muros dejaron de tensarse. Los campos de contención se disiparon uno a uno, no por ruptura, sino porque ya no eran necesarios. Lo que había sido una prisión se convirtió en un punto de convergencia, un lugar donde la realidad respiraba con menos esfuerzo. En el centro de todo, la criatura permanecía. Su forma seguía siendo colosal, pero su presencia ya no distorsionaba el espacio. Había aprendido a habitar el universo sin desgarrarlo. No porque hubiera sido obligada, sino porque había elegido limitarse. La paradoja era evidente para cualquiera que supiera observar. El poder absoluto se había vuelto estable al aceptar límites. Y esos límites tenían nombre. Humanidad. El humano que había permanecido a su lado nunca fue proclamado héroe. No hubo ceremonias. No hubo estatuas. Los consejos no sabían cómo categorizarlo. No había salvado la galaxia con armas ni estrategias. Simplemente había sido el primer ser que no intentó definir a la criatura como amenaza o recurso. Había sido testigo. Había sido contacto. Había sido referencia. La criatura no se comunicaba con palabras. No las necesitaba. Su vínculo con la humanidad no era una alianza formal ni un pacto escrito. Era algo más profundo y, por eso mismo, más incómodo para los imperios, una relación basada en reconocimiento mutuo. Mientras las civilizaciones antiguas debatían cómo reinterpretar su lugar en un universo que ya no controlaban por completo, la humanidad empezó a ser observada con una mezcla de temor y respeto. No porque se hubiera vuelto dominante, sino porque se había convertido en indispensable. No como gobernante, sino como equilibrio. La criatura comenzó a proyectar su influencia más allá de la región inmediata, siempre de forma limitada, siempre medida. Cada intervención pasaba por el filtro humano, por su tendencia a dudar, a cuestionar, a temer las consecuencias. Eso ralentizaba procesos, sí, pero también evitaba excesos. El universo dejó de ser corregido como una máquina. Empezó a ser cuidado como algo vivo. Con el tiempo, la palabra monstruo desapareció de los registros oficiales. No por decreto, sino porque dejó de tener sentido. No se puede llamar monstruo a aquello que elige no destruir cuando podría hacerlo sin esfuerzo. Las generaciones futuras aprenderían la historia de forma distorsionada, como siempre ocurre. Algunos dirían que la criatura fue salvada por un humano. Otros afirmarían que la humanidad fue elevada por una entidad cósmica. Ambos estarían equivocados. La verdad era más simple y más incómoda. Dos existencias incompletas se habían reconocido. La criatura, diseñada para sostener universos, había descubierto que no podía hacerlo sola. La humanidad, pequeña y frágil, había demostrado que su mayor fuerza no era la conquista, sino la capacidad de acercarse sin exigir control. En los límites del espacio conocido, donde nuevas realidades comenzaban a formarse, la influencia de la criatura se sentía como una presencia tranquila. No como vigilancia. No como dominio. Como una promesa silenciosa de estabilidad. Y siempre, en el centro de esa promesa, estaba la huella humana. No como dueños del universo. No como salvadores absolutos. Sino como la especie que se atrevió a tocar lo incomprensible.
Y descubrió que no todo lo temido quería destruirlos. Así terminó la era del monstruo. Y así comenzó algo que la galaxia jamás había previsto. Un universo sostenido no por el miedo, sino por la confianza imperfecta de una especie joven.